Corre tiempo. Hola, Eugenia, un gusto volver a saludarte una vez Igual. más con el paso de los años. Y bueno, ahora para hablar de Radical, ¿no? Esta película que está basada en parte en un hecho real ocurrido en México en 2012, un profesor, Sergio Juárez, que realmente sí tuvo este método, y una alumna que también se destacó, pero la manera en que también se entrelazan otras historias, pues sí es algo bastante radical, bastante humano, bastante cierto. Cuéntame primero qué te llamó la atención de contar esta historia, de recontarla quizá de una manera distinta. Pues mira, primero que nada, siempre estamos escuchando noticias negativas. Y luego, sobre todo en las noticias aquí en Estados Unidos, veo que hay muchas noticias que llegan de México y todo es negativo, negativo, negativo. Y cuando vi esta historia, dije, este es el tipo de historias que hay que contar, en donde enseñemos un México diferente, mexicanos diferentes, gente que sin ningún recurso que con simple ingenio, humor y ganas de cambiar el mundo, lograron hacer una diferencia. Y lo bonito de esto es que es una historia real, porque quizás si fuera ficción y te la contara, dirías, ah, eso no pasa, pero sí pasó, y sí es real, y tan es real que le dieron una portada en el Wired Magazine a Paloma, con este título maravilloso que decía The Next Steve Jobs, y, y eso, cuando eso sucede, sobre todo con gente que viene de tan abajo, creo que vale la pena recalcarlo. Sí, sobre todo creo que dices, creo que se proyecta mucho a la mayoría de los mexicanos. Yo me atrevería a decir que ese es el verdadero espíritu, como mexicana, me atrevería a decir que ese es el verdadero espíritu, el verdadero orgullo mexicano, el mexicano que sale adelante y no es una romantización de la falta de recursos, al contrario, es alabar o realmente demostrar que pese a muchas adversidades, eh, hay formas en las que el mexicano sale adelante, que hay demasiado ingenio, que se nos olvida que hay ese demasiado ingenio y que siempre se encuentra la manera, ¿no? Es un poco agridulce en ocasiones la película por los sucesos que pasan con algunos de los otros estudiantes, pero también es voltear a ver eso, voltear a ver desde cómo se hacen unas pruebas estandarizadas, desde una vocación tan noble como debe de ser la de profesor, la de maestro, debe también tener otras maneras, ¿no? Esa manera de conectar y esa manera realmente de tener un impacto, precisamente por lo que dices. Muchas veces escuchamos tantas noticias negativas en tantos sectores que se nos olvidan que las buenas son más. Exactamente, exactamente. Y lo que decías, siempre andamos presumiendo todos los mexicanos del ingenio mexicano, ¿no? De que los ¿No? mexicanos nos las ingeniamos para lo que sea. Y este es parte de ese ingenio mexicano, en el cual, como bien dices, sin tener recursos, este maestro logró sacar adelante a sus alumnos, ¿no? Y cambiarles la vida. Sí, y también creo que demuestras, como te decía, parte de lo que funciona y lo que no de un sistema, ¿no? Como también en ocasiones tiene que venir alguien con ideas radicales entre comillas, porque al final es también seguir el espíritu de lo que estás haciendo en tu profesión. Y llega alguien y contagia de buena manera a otras personas y se puede hacer ese cambio, ¿no? Se puede hacer ese cambio pese a adversidades, pese a todo, ¿no? Creo que eso también es una parte muy importante del mensaje que compartes con Radical. Sí, y yo creo que no fue fácil para Sergio. Cuando yo hablé con él, porque pues Sergio, lo Claro, bonito de esto, era un poco intimidante interpretar a alguien que está vivo y que además sabes que va a ver tu trabajo, pero por otro lado, la maravilla de interpretar a alguien que está vivo es que le puedes preguntar y puedes hablar con él y puedes tener una historia 100% veraz. Y me decía que él no sabía lo que estaba haciendo, que él no estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto o no, que tenía muchísimas dudas, que decía, y bueno, igual y les estoy arruinando el año a los niños por querer hacer un cambio, igual los hago que pierdan el año, y hago que vayan para atrás en lugar de para adelante, pero eran más sus ganas de hacer algo, porque se dio cuenta que sin recursos, sin computadoras, sin tener nada con qué sacar a los niños adelante, los niños estaban aburriendo, los niños no estaban avanzando,
y era más sus ganas de salir adelante y de sacarlos adelante que el miedo que tenía de fracasar. Y afortunadamente, digo, tuvo que luchar contra el sistema, tuvo que luchar contra otros maestros que como bien sabes, no querían que se saliera del huacal, que no querían que se saliera de la línea que tenían marcada porque pues era ponerlos en mal a los demás, ¿no? Exacto. Pero él estuvo firme, no se dejó corromper, se quedó en donde quería quedarse y logró llegar a donde quería llegar. Sí, y él demostró las calificaciones que tuvo Paloma, las calificaciones que tuvieron la mayoría de sus alumnos gracias a este método, también vinieron a cambiar, sobre todo cuando en México también hay bastante limitación, o precisamente por esa, en ocasiones hasta apatía, podría decirlo, del sistema, porque lo hay, es una realidad, no me lo estoy inventando, ni estoy aquí creando controversia, es la verdad, de que se tiene nada más la prueba o que se heredó ya una plaza de un profesor a otro profesor o de familia, porque así funciona el sistema educativo en México en ocasiones, ¿no? Es ver que hay posibilidades, que sin, aún sin una computadora, porque en ocasiones pueden tener computadoras y aún así lograr los estándares o lograr que los chicos aprendan. Es simplemente el ver las cosas diferente, el interactuar y el tratar también a los alumnos como lo que son, personas que están pensando, obviamente como todos pensamos, y que se puede interactuar y que el conocimiento, como bien lo dices como Sergio en la película, ¿no? Es cuánto también te enseña una parte u otra, esta reciprocidad de enseñanza y de aprendizaje. Totalmente. Y lo que quería hacer Sergio era enseñar a los niños a pensar. Él no quería que los niños simplemente se pusieran a memorizar como pericos. Y eso es lo que luchaba él. Decía, la educación ha sido la misma durante casi 100 años, o sea, no se ha cambiado el sistema. Los niños los siguen obligando a memorizar cosas que quizá no quieren, que se les aburre. Y él quería generar, por medio de la curiosidad, que aprendieran, que se pusieran a pensar. Siempre los ponía a pensar y era como que su guía, ¿no? Aprende a pensar, no memorices, aprende a pensar porque eso es lo que te va a sacar adelante. Y eso es lo que logró que los niños aprendieran a pensar y no nada más a repetir como pericos, ¿no? En el caso tuyo, Eugenio, pues también vienes a ser un poco radical desde que haces también estos cambios en México en la comedia, a la hora de también incursionar acá en Estados Unidos, empezar a hacer cambios. Y creo que también de alguna forma sí has tomado la estafeta y has tomado la batuta de decir, no, esperen, se pueden hacer cosas de esta manera. O sea, con lo que pasó con Coda el año pasado, lo que has seguido haciendo, conectándote todavía con la comedia, el manifestar también tus ideas es también ser coherente, pero también es ser proactivo en esta circunstancia de llamada vida, vaya. ¿Cómo lo ves ahora, en este momento que estás con Radical y que vienen más cosas posteriores a la película? Pues mira, tal como lo dices, yo siempre me ha gustado ser radical. eh, Siempre digo que soy muy revoltoso, me encanta salirme de mi zona de confort, me encanta meterme en problemas, porque, porque creo, igual que Sergio, me identifico la verdad mucho con él porque siempre estoy buscando hacer cosas que aunque incomoden, em, pues sean por el bien de la comunidad, por el bien de mi país. Cuando vi esta historia y vi que podía no solamente entretener a la gente con una película, sino también comunicar algo, quizá crear conciencia, quizá, ojalá, crear algún cambio, dije, esta película la tenemos que hacer y la quiero hacer porque no nada más me gusta que la gente se ría y se divierta y luego se le olvide. Quiero que se divierta, que se ría, pero que también se lleve algo en el corazón, se lleve algo en la cabeza. Y creo que como figuras públicas, de repente tenemos la obligación de hacer este tipo de cosas, ¿no? Poner el foco en donde hay algún problema, tratar de, nosotros que tenemos de repente acceso a un micrófono, a una cámara, poder jalar el foco a esos problemas para que haya un cambio. Y eso es un poco lo que quiero lograr con Radical. La gente va a ir al cine, se va a entretener, se va a divertir, se va a reír un poco, va a llorar un poco, se va a emocionar, va a sentir, va a pensar, pero al final ojalá haya un cambio verdadero de fondo y esa es un poco mi manera de pensar con respecto a esta película. Es parte también saber qué responsabilidad se tiene como los medios, como con figuras,
En el caso de lo que sucedió posteriormente con Paloma, que creo que fue en una ocasión tan abrumante, ese titular creo que fue abrumante en su momento para ella, por lo que se lee posterior. Esa es la mala parte, pero a la vez también fue muy importante porque ella pudo hacer otras cosas. Ahorita ella ya también está fuera de eso y qué bueno, porque también estar en una edad muy vulnerable para que se los exponga tanto en ese momento, ¿no? Lo que pasó hace 10 años. Totalmente, totalmente. Esa es un poco la parte negativa de la fama, ¿no? Ujú, Eh, claro. Cuando la gente dice, ay, yo quiero ser famoso, les dice uno, es que no sabes a lo que te expones. O sea, estar en el ojo público es bien difícil. Si no estás preparado, sobre todo si eres un niño, como en el caso de Paloma, que de repente a sus 12 años tuvo el foco y la atención cuando salió esa portada, Claro. fue un poco difícil para ella. Y ahorita, bueno, ya es un adulto, pero de todas maneras creo que puede ser difícil manejar esta situación. A ver, con la película, espero que le vaya bien y que esto le ayude a seguir adelante. Porque aquí la idea es que podamos ayudar a que más niños que están por ahí, ¿cuántos niños como Paloma? Niños con potencial, niños que quizá podrían llegar muy lejos, no lo logran porque no tienen acceso a la educación. Y eso es algo que no le podemos negar a nuestros niños, es lo mínimo que le podemos dar a cada niño. Desarrolla tu potencial para ver a dónde puedes llegar. Y a veces ni siquiera eso les podemos dar a nuestros niños. Y eso se ha visto en México, sobre todo Mi- ves cuántos Gracias, Gisela, ya se nos acabó el tiempo. eso pasado en México, nada más te decía, hemos visto que han estado en las Olimpiadas de Matemáticas, han estado en otras partes, entonces yo creo que eso es lo más relevante. Pues muchas gracias, Eugenia, gracias por este tiempo y No, gracias al contrario. Y qué por bueno que radio. porque fíjate que ahorita ha habido muchos niños en las Olimpiadas de Matemáticas que han hecho un gran papel a nivel internacional y todos son mexicanos y eso me da ¿Sí? mucho orgullo y qué bueno que ojalá que esta película junto con lo que hemos visto este año hagan una diferencia de aquí en adelante. Ojalá. Muchísimas gracias, que estés muy bien, gusto saludarte. Gracias, Gisela. Un Gracias, beso. Luis. Bye. Igualmente, hasta luego. Chao, Gisela.